Recuerdo haber hablado con un hombre que había pasado por una experiencia cercana a la muerte. Él era un creyente en Cristo, además de un empresario muy acaudalado y exitoso. Dijo algo que realmente me impactó. Afirmó que estar a minutos de la muerte, a menos de 10 minutos, le hizo comprender verdaderamente el versículo de Gálatas capítulo 6, versículo 14. Y porque lo único de lo que Pablo se jactaba era de la cruz de Cristo. Este señor mencionó que, durante esos momentos críticos, cuando no sabía si iba a vivir o morir, lo único a lo que se aferró fue a la cruz de Cristo. Según Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. En Amós capítulo 4, versículos 11 y 12, se narra cómo Dios derribó a algunos como destruyó a Sodoma y Gomorra, y aunque fueron rescatados de la destrucción como un tizón arrancado del fuego, aún así no regresaron a él, dijo el Señor. Por eso, Dios advierte, así haré contigo, oh Israel, y porque haré esto contigo, prepárate para encontrarte con tu Dios, oh Israel. Si no escuchas nada más, debes recordar este mensaje que se encuentra en el libro de Amós, prepárate para encontrarte con tu Dios. Esta es una advertencia seria para cada persona, un aviso individual que todos debemos considerar, prepárate para encontrarte con tu Dios. Dios llamó a Israel a hacer esto, pero esta advertencia es válida para todos los hombres y mujeres en todo momento porque nunca sabemos cuándo nos encontraremos con nuestro Dios en la eternidad. Esta vida es muy impredecible, por lo tanto, siempre debemos estar preparados para encontrarnos con nuestro Dios. Tus planes no siempre saldrán como esperas. Puedes escuchar a alguien decir, me prepararé para encontrarme con Dios más adelante en la vida. Ahora quiero divertirme, disfrutar de mi vida y vivir en pecado por un tiempo. Me prepararé para encontrarme con Dios más adelante. Pero, ¿quién te dijo que tendrás más adelante? La vida no espera a nadie, prepárate para encontrarte con tu Dios. ¿Qué Dios? El Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios que creó los mundos, el que conoce el final desde el principio, el Dios del que no puedes escapar ni esconderte, el que no puedes engañar ni derrotar. El Dios que nadie puede vencer ni destronar. El Dios que está por encima de todo lo demás, el Dios que te creó, que te formó, el Dios que sabes en lo más profundo de tu corazón que existe, el Dios que conoce tus pensamientos. Lejos está el Dios que te ama y el Dios que te llama hoy. Dios te ama, de verdad. Me daría miedo encontrarme con un Dios que solo se sienta en su trono y me dé una lista de lo que debo y no debo hacer. Me sentiría ansioso de conocer a un Dios que me crea y luego no quiera tener nada que ver conmigo. Me aterrorizaría conocer a un Dios que escribe un montón de reglas y mandamientos en piedra que debo seguir. Me aterraría encontrarme con un Dios que insufle el aliento de vida en mis pulmones y luego me deje solo porque no le importo. Pero ese no es el Dios con el que te encontrarás. Él también es un Dios que se preocupa por ti, un Dios que te ama, un Dios que murió la muerte de todas las muertes por ti, un Dios que pagó un precio que tú no podrías pagar. Sí, es un Dios de justicia, sí, es el Dios que juzga el pecado, pero también es un Dios de amor y compasión, un Dios de misericordia y perdón. No temas encontrarte con Dios, prepárate para ello. Prepárate para un Dios que te ama y se preocupa por ti. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Esta es una frase maravillosa para recordar porque es algo que toda la humanidad debe hacer. Un día nos encontraremos con Dios, prepárate para ello ahora. Veamos a un hombre que no se preparó para encontrarse con su Dios. En Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, alguien en la multitud le dijo a Jesús, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Jesús respondió, Hombre, ¿quién me ha nombrado juez o árbitro entre vosotros? Luego les dijo, tengan cuidado y protéjanse de todo tipo de codicia, porque la vida no consiste en la abundancia de posesiones. Y les contó esta parábola, la tierra de un hombre rico produjo una cosecha abundante. Él pensó para sí mismo, ¿qué haré?
no tengo donde almacenar mis cultivos. Entonces dijo, esto es lo que haré, derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano sobrante. Y me diré a mí mismo, tienes mucho grano guardado para muchos años, descansa, come, bebe y sé feliz. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te demandarán la vida. ¿Y quién disfrutará de lo que has preparado para ti mismo? Así le pasará a quien acumula riquezas para sí mismo pero no es rico para con Dios. Así es como muchas personas viven su vida, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Esta historia es un ejemplo de un hombre que creyó en la mentira del diablo de que tenía tiempo, pero sin previo aviso, Dios le dijo, necio, esta noche te demandarán la vida. No hubo advertencia, ni aviso previo, ni señal, ni indicación. ¿Entiendes que este hombre no tenía ni idea de que su vida estaba llegando a su fin? Ese es el mundo en el que vivimos, la vida es inesperada. Si no lo sabes, sigue viviendo y llegarás a entender lo inesperada que es la vida. Leer esta parábola es impactante porque puedes ver claramente que el hombre rico no tenía idea alguna de que estaba a momentos de encontrarse con Dios, pero no se preparó. En Amós capítulo 4, prepárate para encontrarte con tu Dios. El hombre rico es descrito como un necio porque solo se ocupó de los cuidados de esta vida. ¿Eres un necio? ¿Estás relegando a Dios a un segundo plano para ganar más dinero o para disfrutar de los placeres del pecado? ¿Estás poniendo a Dios en un segundo plano para perseguir los placeres de esta vida? Dios te describe como un necio. Paulo Coelho una vez reveló que la vida es demasiado corta o demasiado larga para permitirme el lujo de vivirla tan mal, y esa es la verdad del asunto, ya sea corta o larga, la vida debe vivirse de manera significativa. La verdad es que no sabemos cuánto tiempo nos queda. Si solo supiéramos, tomaríamos la vida más en serio. ¿Cuánto tiempo te queda? Esta es una pregunta que debes hacerte en todo momento. Me asombra cuando veo a personas que viven como si estuvieran destinadas a vivir para siempre, como si el mundo fuera el único lugar creado para el hombre y no hubiera nada más después. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la tierra no es tu destino final. Todavía tienes un hogar al que regresar, un hogar donde tus aportes e impactos aquí decidirán. Marcos capítulo 8, versículo 36 dice, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? El juicio está llegando, y en este juicio hay algo que separa el destino eterno de las personas. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvados es el poder de Dios. Una vez más, aparece la palabra cruz. La cruz separa a toda la humanidad. Primero apareció en Gálatas capítulo 6, versículo 14, como lo único de lo que el apóstol podía jactarse. Y ahora, nuevamente aparece la palabra cruz como una línea divisoria entre aquellos que se están perdiendo y aquellos que están siendo salvados. La cruz de Cristo es porque nuestros pecados han sido perdonados. Según Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero lejos esté de mí gloriarme, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo está crucificado para mí, y yo para el mundo. El apóstol Pablo comienza con la declaración Dios no lo permita, que significa literalmente que nunca llegue a ser que me jacte de algo que no sea Cristo. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que miremos a Jesús, miremos a la cruz, miremos al autor y consumador de nuestra fe. Lamentablemente, hay muchas cosas que este mundo quiere que mires, excepto la cruz. Este mundo quiere que mires hacia ti mismo y tu bondad, y la religión quiere que mires tu justicia. Permíteme enfocarme en estas dos cosas. Primero, el mundo quiere que mires hacia ti mismo y tu bondad. El mundo en el que vivimos quiere que te jactes de qué tan buena persona eres. Soy una buena persona, pago mis cuentas, apoyo a mi comunidad, cuido de mi familia, obedezco la ley, soy amable, soy bondadoso, soy cariñoso, soy realmente una buena persona. Así es como la mayoría del mundo y los no creyentes se ven a sí mismos como buenas personas, no se ven a sí mismos como pecadores que se dirigen hacia el infierno.
Solo ven como pecadores a los criminales que han matado a alguien o cometido un robo. Esto es por lo que muchos no creyentes tienen un problema con el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio apunta directamente a ti, a mí, y nos dice a cada uno de nosotros que todos somos pecadores. No son solo los criminales los pecadores, no son solo aquellos que han cometido algún crimen atroz los pecadores, cada uno de nosotros somos pecadores que hemos ofendido a un Dios santo. La verdad es que a las personas no les gusta escuchar eso sobre sí mismas: no soy un pecador, soy una buena persona. Por eso el mensaje del Evangelio ofende a la gente, porque el mensaje del Evangelio es directo y muy franco, y nos dice directamente a todos que somos pecadores. Sin embargo, este mundo querrá que mires hacia ti mismo y su propia bondad, y creen en la mentira del diablo de que no necesitan el mensaje de la cruz. Por lo tanto, para ellos, el mensaje de la cruz es una tontería. Algunas personas miran su propia justicia. Desafortunadamente, hay feligreses que se sorprenderán el día del juicio porque se centran y jactan de sí mismos en lugar del mensaje de la cruz. Son tan santos a sus propios ojos que merecen ir al cielo, son tan santos a sus propios ojos que el cielo no es cielo sin ellos, son tan santos a sus propios ojos que comienzan a jactarse ante Dios de lo buenos que son. No son seguidores de Cristo, sino seguidores de la religión, no son hijos de Dios, sino hijos de la religión. Permíteme decir eso una vez más: son tan santos a sus propios ojos que comienzan a jactarse ante Dios de lo buenos que son. ¿No te recuerda esto a la parábola del fariseo y el publicano en Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14? Él contó esta parábola a ciertas personas que confiaban en que eran justas y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, de pie, oraba así consigo mismo: Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y el publicano, de pie a lo lejos, no quería ni levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé misericordioso conmigo, pecador. Os digo que este hombre, a diferencia del otro, volvió a su casa justificado. Porque todo el que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. ¿Ves cómo este fariseo se exaltaba a sí mismo? Tuvo la audacia de jactarse ante Dios sobre su propia bondad, pero fíjate que Pablo dijo que lo único de lo que puedo jactarme es de Cristo. Sin embargo, este fariseo, en todo su orgullo y autoimportancia, estaba dando una conferencia a Dios sobre lo bueno que es. Yo no soy como los demás hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que poseo. ¿Puedes imaginar entrar en la presencia del Señor y jactarte de lo bueno que eres? Recuerda en el año en que murió el rey Usías, cuando Isaías lo vio exaltado, lo primero que dijo el profeta al ver al Señor fue en Isaías capítulo 6, versículo 5, entonces dije: ¡ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos. Isaías vio su propia pecaminosidad, sin embargo, este fariseo se adelantó y se jactó de sí mismo. Recuerda lo que mencioné antes: lamentablemente hay muchas cosas que este mundo quiere que mires, excepto la cruz. 1. Este mundo quiere que mires tu propia bondad. 2. Y la religión quiere que mires tu justicia. Sin embargo, el profeta aquí nos dice que Dios no lo permita, que debemos jactarnos de algo más. Según Gálatas capítulo 6, versículo 14, pero Dios no lo permita, que yo me jacte, excepto en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo ha sido crucificado para mí, y yo para el mundo. Dentro de las cartas a los Gálatas, Jesucristo se menciona más de 40 veces, lo que significa que 1/3 de los versículos contienen alguna referencia a Él. Esto aquí es la vida cristiana y el apóstol nos la revela. La persona de Jesucristo cautivó a Pablo, y fue Cristo quien hizo gloriosa la cruz para él.
Fue quien es Cristo y lo que hizo por nosotros, lo que hizo gloriosa la cruz para Pablo. ¿De qué te estás jactando? ¿Te jactas de lo buena y maravillosa que es tu vida en la tierra? ¿Te jactas de lo bueno y santo que eres? ¿Te jactas de posesiones materiales? La dura verdad, esa verdad fría que no escucharás en la mayoría de los púlpitos de nuestra nación, es que lo único que importa y que importará cuando estés a punto de entrar en la eternidad es la cruz de Cristo. Aférrate a Jesús mientras Él se aferra a ti. Todo lo que importará en esos minutos antes de entrar en la eternidad es el nombre de Jesús, el dulce nombre de Jesús. Él es el único camino al Padre, el único camino al reino de Dios. Él es el que, según 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. El término propiciación lleva la idea fundamental de apaciguamiento o satisfacción, específicamente en lo que respecta a Dios. En este contexto, significa que Jesucristo, a través de su muerte sacrificial, satisfizo las justas demandas de un Dios santo contra el pecado. Rechazar a Jesucristo y su sacrificio expiatorio es el rechazo definitivo de la provisión de Dios para la salvación. Para comprender la gravedad de negar a Jesucristo, primero debemos entender el problema fundamental del pecado. El pecado es más que las cosas incorrectas que hacemos, es una condición de rebelión contra Dios que afecta cada parte de nuestro ser. Esta rebelión exige una respuesta de un Dios santo, su naturaleza es tal que no puede tolerar el pecado. La consecuencia del pecado es severa, separación eterna de Dios, lo que la Biblia describe como el infierno. El infierno no es un concepto que deba tomarse a la ligera, es el destino final para aquellos que rechazan la provisión de Dios para la salvación. Es un lugar de tormento inimaginable reservado para aquellos que han dado la espalda al amor y la misericordia de Dios. Sin embargo, Dios, en su infinita misericordia, proporcionó una manera de escapar de este destino a través de su Hijo, Jesucristo. Jesucristo, a través de su muerte en la cruz, satisfizo la ira de Dios. Este acto de propiciación es una profunda demostración del amor de Dios. Significa que cuando Dios mira a aquellos que han aceptado a Jesús, ya no ve sus pecados, en cambio, ve la perfecta justicia de Cristo. Este es un intercambio misterioso donde Jesús toma nuestro pecado y nosotros recibimos su justicia. Este concepto es crucial para entender por qué negar a Jesús es tan peligroso. Cuando rechazas a Jesús, rechazas el único medio por el cual puedes reconciliarte con Dios. Pierdes la cobertura de la justicia de Cristo y quedas expuesto al completo peso y la ira del juicio de Dios. Imagina estar frente a un juez, culpable de numerosos crímenes, la evidencia en tu contra es abrumadora y sabes que mereces el castigo más severo. De repente, alguien se adelanta y ofrece tomar tu lugar, aceptar el castigo que mereces. Esto es lo que Jesús ha hecho por nosotros. Rechazarlo es como rechazar la oferta de un indulto y elegir enfrentar las consecuencias por tu cuenta. La gravedad de negar a Jesús se hace evidente cuando consideramos las implicaciones eternas. Sin Jesús, no hay esperanza de redención, la puerta a la salvación permanece cerrada y la certeza del fuego del infierno se cierne. Por eso, aceptar a Jesús como Señor y Salvador no es simplemente una formalidad, sino un asunto de consecuencia eterna. La importancia de la propiciación no puede exagerarse. Un Dios santo tenía todo el derecho de condenar a pecadores malvados y culpables como tú y yo al fuego del infierno. Nuestros pecados nos han separado de Dios y su justicia exige que el pecado sea castigado. En Romanos capítulo 3, versículo 23, está escrito que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Cada uno de nosotros merece el infierno porque hemos violado las leyes de Dios y no hemos alcanzado sus estándares. Sin embargo, las Escrituras revelan que el Dios de la Biblia es supremamente bondadoso con los pecadores culpables, envió a su único Hijo, quien se convirtió en la propiciación por nuestros pecados. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados.
La muerte de Jesús en la cruz no fue solo un acto de sacrificio, fue un acto de amor divino y misericordia, satisfaciendo la ira de Dios que estaba justamente dirigida hacia nosotros. Cuando aceptas el regalo gratuito de la salvación, Dios ya no te ve como el pecador culpable y malvado que eres, en cambio, ve la vida perfecta de Jesucristo. Esta maravillosa transferencia significa que la justicia de Cristo se acredita a tu cuenta. Segundo de Corintios capítulo 5, versículo 21, lo explica hermosamente: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En cuanto a vivir en hipocresía, Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28, declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera parecéis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad». En estos versículos, Jesús condena a los escribas y fariseos por su hipocresía. Tenían una apariencia externa de piedad, pero eran corruptos internamente. Esta advertencia es pertinente para nosotros hoy en día. Vivir en hipocresía es un pecado grave que Dios detesta. Es una forma de engaño que no solo engaña a otros, sino que también se burla de Dios. La hipocresía es un pecado serio porque implica decepción, es vivir una doble vida, presentando una cara al mundo mientras se oculta el verdadero yo. Este tipo de vida no solo es engañoso, sino también dañino para el alma. Cuando vives en hipocresía, constantemente llevas una máscara y con el tiempo, incluso podrías engañarte a ti mismo. Dios ve más allá de nuestras acciones externas. Dios mira el corazón. Vivir una doble vida puede engañar a otros, pero no puede engañar a Dios. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros motivos y nuestras verdaderas intenciones. Por eso vivir en hipocresía es tan peligroso, lleva a un falso sentido de seguridad. Podrías pensar que te estás saliendo con la tuya respecto a tus pecados ocultos, pero en realidad solo estás acumulando juicio para ti mismo. Considera la implicación práctica de vivir una vida de integridad frente a una vida de hipocresía. La integridad significa ser la misma persona en privado que en público, significa vivir una vida de transparencia y honestidad, donde tus acciones están alineadas con tus creencias profesadas. Este tipo de vida trae paz mental y una conciencia clara. La hipocresía, por otro lado, conduce a un conflicto interno. Mantener las apariencias es agotador y a menudo lleva a la ansiedad y la culpa. Vives con el constante temor de ser descubierto. Esta doble vida también puede dañar tus relaciones. La gente eventualmente puede ver a través de tu fachada, lo que lleva a la desconfianza y a sentimientos heridos. Como cristiano, es crucial esforzarse por la autenticidad. Sí, todos pecamos y nos quedamos cortos, pero hay una diferencia entre tropezar y vivir un estilo de vida de engaño. La clave es el arrepentimiento. Cuando pecamos, debemos ser rápidos en confesar y buscar el perdón de Dios. Esto mantiene nuestra relación con Dios saludable y nuestra conciencia clara. Vivir en hipocresía también socava tu testimonio ante los demás. Las personas observan cómo vives. Si ven una discrepancia entre tus palabras y acciones, es menos probable que tomen en serio tu fe. Tu vida debe ser un testimonio del poder transformador de Jesús. Cuando vives auténticamente, otros pueden ver el cambio genuino que Cristo trae. La Biblia advierte constantemente contra vivir una doble vida. En 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, Pablo describe a los hipócritas como aquellos que tienen una apariencia de piedad, pero negando su poder. Dios ve más allá de nuestras acciones externas, Él ve el corazón. Vivir una doble vida significa profesar la fe públicamente mientras que en secreto se indulge en el pecado. Es pretender ser justo mientras se es injusto. Dios no se deja burlar. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8 dice: «No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción,
pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El juicio de Dios es ineludible y vivir en hipocresía finalmente será expuesto. Considera el ejemplo de Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículos 1 al 11. Pretendían haber dado todos los ingresos de la venta de su tierra a los apóstoles, pero en secreto retuvieron parte del dinero. Su hipocresía fue expuesta por el Espíritu Santo y ambos cayeron muertos como resultado de su engaño. Esta historia sirve como un duro recordatorio de que el juicio de Dios sobre la hipocresía es severo. Como cristianos, debemos esforzarnos por la autenticidad en nuestro caminar con Dios. Sí, los cristianos pecan. Vemos numerosos casos en la Biblia donde los creyentes tropiezan, pero la diferencia clave es el arrepentimiento. Los verdaderos cristianos reconocen sus pecados, se arrepienten y buscan el perdón de Dios. Vivir en hipocresía, sin embargo, significa continuar en el pecado mientras se pretende ser justo. Es un estilo de vida de engaño que Dios detesta. Vivir una vida honesta ante Dios y los hombres es esencial. Como alguien que viaja extensivamente, me esfuerzo por vivir de manera que cuando regreso a casa, no me avergüence de mis acciones. Puedes engañarme a mí, a tu familia, a tu pastor, pero no puedes engañar a Dios. Proverbios capítulo 15, versículo 3 dice, los ojos del Señor están en todo lugar, observando a los malos y a los buenos. Vivir una vida de integridad significa ser la misma persona en privado que en público. Significa confesar tus pecados y buscar la ayuda de Dios para superarlos. La hipocresía no solo daña tu relación con Dios, sino que también socava tu testimonio ante los demás. Cuando vives una doble vida, manchas el nombre de Cristo e impides que otros se acerquen a la fe. Atendamos la advertencia en Mateo capítulo 23, versículos 27 al 28, esforcémonos por vivir vidas de integridad, libres de hipocresía. Rechaza vivir una doble vida. Sé honesto contigo mismo, con los demás y, lo más importante, con Dios. Busca la santidad y la autenticidad en tu caminar con Cristo. Recuerda que la gracia de Dios es suficiente y su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Busca su ayuda para vivir una vida que lo honre tanto interna como externamente. En cuanto a seguir un evangelio falso, en Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 9, el apóstol Pablo escribe, me asombra que estéis abandonando tan pronto al que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente, que no es otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anunciase otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguien os predica un evangelio diferente al que habéis recibido, sea anatema. Seguir un evangelio falso es un camino serio y peligroso que aleja a las personas de la verdad de Cristo y las conduce hacia una separación eterna de Dios. Entender qué constituye un evangelio falso y por qué es peligroso es crucial para mantener una fe verdadera que conduzca a la salvación. ¿Qué es el evangelio? El evangelio o buenas nuevas es el mensaje de Jesucristo. Declara que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, conquistando el pecado y la muerte. Al poner nuestra fe en Él, recibimos el perdón de pecados y la vida eterna. Este evangelio es un mensaje de gracia, un favor inmerecido de Dios. El núcleo del verdadero evangelio es que la salvación se obtiene por gracia a través de la fe en Jesucristo solamente. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, afirma, porque por gracia sois salvos mediante la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Los evangelios falsos distorsionan o añaden al verdadero evangelio. Pueden adoptar muchas formas, pero típicamente diluyen el mensaje de gracia o añaden esfuerzos humanos a la ecuación. Aquí hay algunos tipos comunes de evangelios falsos. El legalismo. El legalismo es la creencia de que la adherencia a ciertas leyes o rituales es necesaria para la salvación. Este falso evangelio añade el esfuerzo humano al evangelio de gracia, insinuando que el sacrificio de Cristo no fue suficiente por sí solo.
El legalismo a menudo se manifiesta en la adherencia a reglas y tradiciones religiosas, sugiriendo que estas prácticas pueden ganar el favor de Dios o asegurar la salvación. El legalismo es peligroso porque cambia el enfoque de lo que Cristo ha hecho a lo que nosotros debemos hacer. Carga a los creyentes con la tarea imposible de ganar su salvación, lo que lleva al agotamiento espiritual y la desesperación. Además, el legalismo distorsiona el carácter de Dios, retratándolo como un severo capataz en lugar de un Padre amoroso que ofrece gracia libremente. Socava la alegría y la libertad que se encuentran en Cristo, reemplazándolas con una búsqueda interminable para alcanzar un estándar inalcanzable. El énfasis en el esfuerzo humano en el legalismo contradice el mensaje del Evangelio, que declara que la salvación es un regalo de Dios, no algo que podemos ganar confiando en nuestras obras. Al depender de nuestras acciones, negamos la suficiencia del sacrificio expiatorio de Cristo, diciendo esencialmente que su muerte no fue suficiente para cubrir nuestros pecados. El universalismo. El universalismo es la creencia de que todas las personas serán salvadas, independientemente de su fe en Cristo. Niega la necesidad de la fe personal en Jesús para la salvación y minimiza la gravedad del pecado y la santidad de Dios. Este falso evangelio sostiene que un Dios amoroso no condenaría a nadie al infierno, llevando a la conclusión de que todos serán salvados al final. El universalismo es peligroso porque elimina la urgencia del mensaje del evangelio. Si todos son salvados sin importar su respuesta a Cristo, entonces el evangelismo y el arrepentimiento personal se vuelven sin sentido. Esta creencia reduce la significancia del sacrificio de Cristo a un mero gesto en lugar del acto esencial de redención para la humanidad. Además, el universalismo distorsiona el carácter de Dios al enfatizar su amor a expensas de su justicia y santidad. Aunque Dios es ciertamente amoroso, también es justo y recto y no puede ignorar el pecado. La Biblia enseña que el pecado tiene consecuencias serias y que la salvación viene solo a través de la fe en Jesucristo. Al negar esto, el universalismo lleva a las personas lejos de la verdad y hacia un falso sentido de seguridad. Seguir un evangelio falso es espiritualmente peligroso por varias razones. La falsa seguridad que un evangelio falso puede proporcionar a las personas sobre su salvación puede hacerles creer que están salvados basados en sus propios esfuerzos, prosperidad o comportamiento moral, en lugar del trabajo terminado de Cristo. Esta falsa seguridad los aleja de la verdadera penitencia y fe. Los evangelios falsos a menudo distorsionan el carácter de Dios. El legalismo retrata a Dios como un severo capataz, el evangelio de la prosperidad lo pinta como una máquina expendedora divina y el universalismo socava su santidad y justicia. Estas distorsiones conducen a una comprensión errónea de Dios y obstaculizan una relación genuina con Él. Las consecuencias eternas son la consecuencia más grave de seguir un evangelio falso, la separación eterna de Dios. Como advierte Pablo en Gálatas capítulo 1, aquellos que predican o siguen un evangelio diferente están bajo la maldición de Dios. Esto es un recordatorio serio de que lo que está en juego es increíblemente alto.